poco de material. Seguramente lo han visto algunas cosas en electrónica aplicada 1. ¿Vieron algo de la transparencia que le puse para comentar en la clase esta? De lo que subió hoy, no. ¿No? ¿Y la que estaban, leyeron algo? Ojeé un poco antes de las vacaciones y a las primeras semanas. O sea, habría que plumerear un poco para sacarle a la tierra. ¿Será Y se- así? Sí. Y yo me fijo un poquito los ingresos que tienen, y hay algunos, por ejemplo, que están bastante distantes. Bueno, de todas formas hay mucha información y bueno, mejor que lo aproveche. A ver, bueno, cualquier cosita eh, que falte a alguien, después lo anotamos. Vamos a recordar algunas cositas y vamos a arrancar. Vamos a recordar primero algunas cositas. A ver. Estábamos hablando en el último encuentro, compensadores. Y dijimos que los compensadores tenían que guardar una relación con respecto al tipo de planta que iban a controlar. Entonces, las plantas a controlar pueden ser, habíamos comentado, pueden ser plantas químicas o plantas neumáticas o controles eléctricos o hidráulicos, etcétera. Y por ende, los controladores, que serían estos compensadores para corregir las acciones sobre las plantas, para que entren dentro de regímenes perfectamente especificados, debían guardar relación con el tipo de planta. Es decir, que si la planta a controlar era una planta con características totalmente eléctricas, evidentemente el compensador a introducir debía ser también con esta naturaleza. De ser un compensador hidráulico de la misma manera o uno neumático, y habíamos comentado algo que si no obedecía esto, si yo estoy tratando de controlar una planta con características de materiales químicos, evidentemente una chispa debido a un control electroelectrónico podría generar un desastre. Por eso es que se elige generalmente el controlador en función del tipo de planta. Después habíamos comentado algo sobre el tipo de compensadores y habíamos dicho que las redes generalmente son redes de filtros y estas redes de filtros son, en líneas generales, filtros pasa altos, pasa bajos y pasa bandas, que los llamamos redes de adelanto, redes de atraso y redes de atraso adelanto. Entonces, dijimos que estos compensadores se podían instalar para corregir la acción dentro del sistema compensado de una planta de características determinadas. Ese compensador lo podemos colocar en serie con el camino directo o en derivación con el camino realimentado. Entonces, evidentemente la compensación en serie es la más fácil y generalmente la que más se utiliza, y la otra requiere características de energía diferentes porque están anidadas ya sea en un nido completo o en un subanidamiento. Entonces, la forma más sencilla de modificar un sistema, generalmente lo primero que se recurre es a modificar la ganancia, donde los sistemas pueden ser, para determinadas ganancias pueden ser estables y para otras ganancias pueden ser totalmente inestables.
Entonces, cuando ocurre esa situación, generalmente el sistema hay que compensarlo. Pero si variando la ganancia el sistema mejora, evidentemente con la sola acción de bajar la ganancia ya el sistema puede entrar en funcionamiento normal. Entonces, lo que se busca dentro de las especificaciones normales son exactitud o precisión, que tenga estabilidad relativa y velocidad de respuesta. Casi todos los compensadores trabajan con estos requisitos y uno tiene mejoras con respecto al otro en cuanto a estabilidad y en cuanto a velocidad de respuesta. Entonces, en cuanto a los diseños de los compensadores, generalmente habla sobre estabilidad, tiempo de crecimiento, etcétera. Se supone que la planta es fija e inamovible, por eso necesitamos recurrir a un compensador que generalmente es una red externa que se coloca dentro del control de la planta. Consideraciones preliminares, habíamos hablado de que los compensadores generalmente introducen polos y ceros, y cada vez que uno agrega un polo, generalmente el lugar de las raíces tiende a desplazarse y el número de polos tiende a modificar la complejidad, digamos, de la función de transferencia. O sea, la potencialidad de esa planta depende justamente de la cantidad de polos y ceros que presente la función. La disminución de la estabilidad relativa y aumento en el tiempo de establecimiento. Esto que vimos acá con el aditivo de polos, lo vimos para los amplificadores de un solo polo, de dos polos, de tres polos, en este caso de la representación. En este primer caso habíamos hablado de que la estabilidad era permanente, con o sin realimentación. En el segundo caso habíamos hablado de que la estabilidad se daba donde la ganancia o la ganancia de lazo, la ganancia de buque, cuando se incrementaba la posición de un par de raíces complejas conjugadas, y todos estos sistemas de segundo orden tenían una pulsación natural y por otro lado tenían un amortiguamiento que se elegía para que las oscilaciones alrededor del sistema sean o bien críticamente amortiguadas o un sistema oscilatorio o sobreamortiguado de forma tal de alcanzar el establecimiento, digamos, un poco más endurecido. Con respecto a los ceros, tiende a desplazarse el lugar de las raíces hacia la izquierda, como se ve, y por supuesto todo lo que tenía como ventajas el agregado de polos, acá el agregado de ceros mejora la estabilidad relativa y disminuye el tiempo de establecimiento. Eso lo vamos a ver, digamos, en los distintos tipos de redes, que empezamos a analizar, si no me equivoco, una de ellas. Entonces, en los sistemas con ruido de alta frecuencia, es conveniente siempre usar el método de respuesta en frecuencia. El método de respuesta en frecuencia consiste en analizar la magnitud o amplitud en función de la frecuencia, expresarla en veces o en decibeles, y lo mismo con respecto a la fase. Entonces, el análisis de la ganancia y el análisis de la fase en función de la frecuencia nos permite medir de alguna manera la estabilidad total o relativa que tiene un sistema. ¿Cómo se hace? A través de los márgenes de ganancia y márgenes de fase correspondientes. Entonces, veíamos de alguna manera, a modo de introducción, las características de algunas de las redes que vamos a usar para la compensación
la compensación o redes de compensación. Las redes de adelanto, por ejemplo, tienden a mejorar la respuesta transitoria y modifica un poco la exactitud en estado estacionario. Puede acentuar los efectos de ruido en alta frecuencia. Lo que vamos a ver ahora es lo referido a un compensador de atraso, de fase. Entonces, mejora la precisión a expensa de un aumento del tiempo de respuesta transitoria, suprime los efectos de ruido a alta frecuencia. Entonces, como tiene, como la red de atraso, generalmente un filtro pasa abajo, tiene una alta ganancia en la parte de baja frecuencia y disminuye la ganancia en alta frecuencia. Entonces, al disminuir la ganancia en alta frecuencia, los ruidos que pueden ser de alta frecuencia se ven bastante atenuados. Por eso dice, suprime los efectos del ruido a alta frecuencia. Y por ende, es usar una red mixta que se llama de atraso-adelanto, que permite tener mejoras tanto en régimen transitorio como en la respuesta en estado estacionario. Entonces, comparte características de los dos tipos, pero aumenta la complejidad del sistema. Entonces, cada vez que yo utilice una red, ya sea de adelanto o ya sea de atraso, la multiplicidad de la función la multiplica, digamos, por 1. Pero cuando colocamos una red de atraso-adelanto, que son dos redes, el grado de multiplicidad lo multiplica por 2. Entonces, la complejidad del sistema y la elección de polos y ceros en la distribución del sistema se hace mucho más complejo. Eso es, en líneas generales, lo que estamos comentando. Después hicimos un comentario acerca de las distintas redes que se utilizan como controladores. Entonces, hablamos de las redes que tienen características proporcionales, las redes integradoras, después hicimos una red de características proporcional derivativa. Ese compensador o controlador que nosotros hicimos, que era un compensador de adelanto, que no es otra cosa que un filtro pasa altos, no es ni más ni menos que un proporcional derivativo. Después hicimos un proporcional integrador derivativo, y después empezamos a hacer redes o comentarios de redes para analizar las funciones de transferencia que se podían utilizar o bien como redes de adelanto o bien como redes de atraso, y estas redes en general son proporcionales integradores derivativos. Y sobre esta red en particular, yo creo que le había encargado algo como para separar dentro de las funciones de transferencia lo que era el factor K sub P, que era el coeficiente de proporcionalidad, el K sub S y el K sub I, que eran la derivación y la integración del sistema, para que ustedes vean los elementos que intervienen y cómo intervienen. Y esta red, que es la que está abajo, es una red de atraso-adelanto. Ustedes fíjense, ya que el grado de complejidad del circuito es totalmente diferente y la multiplicidad también de los polos y cero también es diferente. Y aquí se separan los términos de constante de tiempo asociadas a las redes de entrada, a la red de realimentación y a los controles proporcionales. Un poco eso es lo que vamos a hablar a continuación. A ver. Vamos para recordar. Profe, disculpe. Sí, querido. Hay en la penúltima red, creo, decía adelanto o retraso. Usted había explicado Atraso adelanto. O sea, es un conjunto de las dos redes. Claro, ¿de qué dependía de que sea de adelanto o de retraso?
la red esa que usted había explicado. La, Usted la- había lo que, dicho por lo que qué. nosotros hablamos fue de la red de adelanto de fase. Entonces, cuando uno analiza la red sin compensar, que es el sistema original, cuando nosotros hacemos una medición del margen de fase, el margen de fase medido y el margen de fase requerido generalmente es diferente. Entonces, a veces yo hago una medición, suponete, no me acuerdo en el ejemplo que dimos, tenía 17 grados y nosotros necesitábamos 50. ¿Quién puede aportar la diferencia de fase? Y la red de adelanto. Entonces, la contribución de fase la hace el compensador de adelanto de fase para que el margen especificado entre en el requerimiento de la planta. ¿Me entiendes? ¿Qué característica tenía el compensador de adelanto? Y bueno, mejoraba el régimen transitorio, pero no así el estacionario. Entonces ahora van a ver ustedes que la mejora se veía porque la nueva frecuencia de cruce de ganancia se alejaba, eso hacía que aumentara el ancho de banda y por lo tanto la velocidad de respuesta. Entonces, al tener mejor velocidad de respuesta, yo tenía una mejora en el transitorio de conexión y desconexión y no tanto en la parte del régimen permanente. Eso es lo que más o menos hablamos. Entonces, vimos cómo se determinaba el cero y el polo y dónde estaban ubicados en el lugar de las raíces. Y en función de eso se podía determinar. No sé si recuerdas lo que fuimos comentando. Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, profe, sí. Bien, muchas gracias. Entonces, cuando vimos el compensador de adelanto, lo vimos para recordar un poquito, para que lo vimos a través de esta red, la podemos usar tanto como una red de adelanto como una red de atraso. Pero todos estos controles, compensadores que tenemos dentro de la estructura, son proporcionales, integradores y derivativos. Yo lo puedo hacer, por ejemplo, la red de adelanto con un control proporcional derivativo, pero esto tiene una mejor característica. Entonces, esto tiene una impedancia RC en paralelo en el lazo de realimentación y una red en paralelo en el lazo, en la entrada del amplificador operacional. La función de transferencia entre E sub S y E sub I no es ni más ni menos que una relación de menos Z2 a Z1. Como las corrientes por el operacional son muy pequeñitas, la corriente que ingresa al nudo es igual a la corriente que sale y lo analizamos como impedancia. Entonces, al analizarlo como impedancia, yo lo que voy a medir es la relación que hay entre E sub S y E sub I de S, siendo S la variable compleja, que es J omega. Y después, una vez determinado la función de transferencia menos Z2 sobre Z1, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una ganancia R4 sobre R3, que nuevamente la cambiamos de signo para obtener la misma entrada y la misma salida con la misma polaridad. Va a estar afectada de una ganancia y de una relación de polos y ceros. Entonces, esta es la primera que hicimos. Vemos que hay un polo en menos 1 sobre R2, C2 y un 0 en menos 1, R1, C1. Esto es el primer paso. Y luego hay que multiplicarlo por la ganancia del amplificador proporcional, que era menos R4 sobre R3. Entonces, la función de transferencia
que tenemos acá, directamente E sub S a E sub I de S, a esta relación R4C1, R3C2, la llamamos K sub C, y nos queda 1 sobre T y 1 sobre alfa por T, donde alfa era una atenuación, generalmente un número menor que la unidad. Y si seguimos, entonces a T lo llamamos R1 C sub 1 y alfa T es R2 C sub 2. Entonces, alfa es R2 C sub 2 sobre R1 C sub 1. Eso es alfa. Y K sub C es R4. Si se fijan acá, K sub C lo llamamos a todo este conjunto K sub C, R4 C sub 1, R3 C sub 2. R1 C sub 1 lo llamamos T o T sub 1 y R2 C sub 2 lo llamamos alfa T. ¿Bien? Y esa es la relación con que... Entonces, si R1 C sub 1, que es la constante de tiempo del circuito de entrada, a ver si lo vemos acá, R1 C sub 1, la constante de tiempo del circuito de entrada, es mayor que R2 C sub 2, la red, a ver, decimos que es de adelanto. Si R1 C sub 1 es mayor que R2 C sub 2, tenemos una red de adelanto. Y si R1 C sub 1 es menor que R2 C sub 2, tenemos una red de atraso. Entonces, en función del diseño que nosotros realicemos sobre esa misma estructura, que es un proporcional integrador derivativo, podemos tener tanto una como otra en forma indistinta. Después trabajamos sobre el compensador, que era esta red de adelanto. Entonces, decimos que tiene un 0 en menos 1 sobre t y tenemos un polo en menos 1 sobre alfa por t. ¿Cuánto vale 1 sobre t? O sea, ¿cuánto vale t? T vale R1 C sub 1, o sea que 1 sobre t es 1 sobre R1 C sub 1. Y por otro lado, tenemos, a ver si lo vemos acá, 1 sobre alfa por t, donde alfa t dijimos que vale R2 C sub 2 y alfa vale R2 C sub 2 sobre R1 C sub 1. Entonces, esa relación que nosotros estamos haciendo te va a dar los valores de alfa. Si alfa está hecho de forma tal, si esto es R1 C sub 1 es mayor, entonces R2 es 2 sobre R1 C sub 1. Como es mayor, toda esta relación va a ser menor que la unidad y te da alfa. Entonces alfa efectivamente es 1. Para ese caso estamos hablando de una red de adelanto de fase. Creo que eso fue más o menos lo que estábamos comentando. Después, la máxima variación de fase que se puede incorporar es en la media geométrica entre el polo y el cero de la red de adelanto. Entonces, ¿cómo se calcula? Y bueno, como alfa lo vamos a encontrar de alguna manera en función de el máximo adelanto de fase que nosotros necesitemos, y en función de eso vamos a encontrar la pulsación máxima, donde vamos a encontrar el polo y el cero. Y a partir de ahí hicimos todo un procedimiento que teníamos que determinar la ganancia K del sistema que satisfaga las condiciones del error estático de velocidad. Una vez que encontramos el valor de K que satisfaga las condiciones del error estático de velocidad, lo implementamos en la función de transferencia y medimos de alguna manera los márgenes, tanto de ganancia como de fase. Entonces, determinamos alfa, sabiendo el adelanto de fase, y le agregamos un plus entre 5 y 12 grados
Porque cada vez que incorporamos una red hay una modificación en las características de fase de la función de transferencia. Entonces, de esa manera lo vamos tratando. Seleccionamos esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia y se determina T. Y tenemos que el polo está en 1 sobre alfa por T, el 0 en 1 sobre T, sabemos cuánto vale alfa, y K, K sub C, que es el coeficiente que pusimos, que era todo este conjunto, acá. Oh, la pucha. Acá, se me va, no lo tengo. K sub C dijimos que era R4C1, R3C2, es una constante, y K sub C por alfa es la ganancia K. Como K la conozco y alfa lo conozco, K sub C lo puedo sacar de alguna manera. Eso es lo que estamos viendo. Entonces K sub C es K sobre alfa. K lo conocemos, alfa lo conocemos, K sub C se calcula. Entonces verificamos que el margen de ganancia sea el satisfactorio del sistema compensado y acá se presenta un ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a incorporar el compensador en serie con el lazo abierto, esto por una realimentación unitaria. Acá lo tenemos expresado K sub C por alfa, de esta manera, y si no, lo podemos presentar de esta otra manera, K sub C, S más 1 sobre T, S más 1 sobre alfa por T. Entonces, K sub C lo vamos a determinar K sub C por alfa. G1 es K por G de S. O sea, la función de transferencia es 4 sobre S más 2 multiplicado por K. K lo sacamos en función del coeficiente de error, que era el límite de S por G del compensador por la función de transferencia del sistema sin compensar, para S que tiende a 0. Como esto arroja un valor, K lo despejo y me dice que tiene que valer 10. Lo reemplazo en la función de transferencia que voy a ensayar y determino los márgenes de ganancia y márgenes de fase. Acá vemos que el margen, cuando esto pasa por 0, lo comparo con 180 grados y veo que tiene 17 grados. Pero como yo necesito tener por lo menos 50 acá, a ver, el primer paso, a ver dónde dice la especificación. Necesito tener, acá está, a ver, K sub B, 20 sobre segundos, 50 grados, ¿ves? Dice el margen de fase sea al menos 50 grados y el margen de ganancia al menos de 10 decibeles. Entonces, como tengo 17, evidentemente necesito una red de adelanto de fase para incorporar la diferencia que yo necesito, más un plus de conexión de la red del compensador, porque como veo un corrimiento de las características de fase, tengo que adecuarlas nuevamente, primero por los valores y tolerancia de los elementos que yo instalo en la red del compensador, y modificarlo de alguna manera para que los puntos entren dentro de los márgenes. Bueno, y fuimos trabajando con todo esto, encontramos alfa, encontramos las ganancias y encontramos dónde vamos a ubicar el compensador. El 0 del compensador lo vamos a ubicar a 4,41 radianes sobre segundo y el polo lo vamos a ubicar a 18,4 radianes sobre segundo. Quiere decir que el compensador tiene una constante de compensación y la distribución correspondiente de polos y cero.
Entonces, cuando eso yo lo coloque y lo multiplique por la ganancia de la estructura sin compensar, yo voy a tener todo este conjunto que ya es el sistema compensado. ¿Y qué va a hacer el sistema compensado? Este es el compensador que introduje, digamos, en el lazo abierto, y esta es la función sin compensar. Todo este conjunto es el sistema compensado. Cuando yo analizo todo el sistema compensado y mido los márgenes de ganancia y márgenes de fase, ha habido una movilidad del lugar de las raíces y hace que el sistema entre dentro de la estructura que nosotros habíamos planificado. O sea, cuando ahora en el nuevo sistema, que es el sistema compensado, pase por cero, yo voy a tener que tener la máxima amplitud de fase con respecto a 180 grados, cosa que antes no la tenía, antes tenía 17 grados. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es mejorando determinadas características, en el caso de la red de adelanto, el transitorio de conexión y desconexión, porque esto se prueba, digamos, con señales en el dominio del tiempo. Se prueban los sistemas con una onda que es un escalón unitario y se prueba con una rampa lineal y creciente. Entonces, las redes de adelanto y las redes de fase, la red de adelanto, la red de atraso y la red de atraso-adelanto, tienen características generalmente para estas señales que se colocan en la entrada y se ve cómo evoluciona la salida dentro de las especificaciones del sistema, sin compensar y compensado. Entonces, hay bastantes diferencias en los regímenes transitorios en una red de adelanto, y mejora el sistema compensado, por ejemplo, frente a un escalón unitario o frente a una rampa. Trata de seguir las variaciones lo más próximo posible. Esa es más o menos la idea. Entonces, hablábamos también que, habíamos dicho, que un sistema proporcional integrador derivativo también lo podemos reemplazar de alguna manera con un sistema proporcional derivativo que tienda a mejorar la característica del sistema. Eso es lo que fuimos comentando. Entonces, no sé, el que me hizo una pregunta, no sé si se le aclaró con esto que estamos comentando un poco las características de las redes de compensación en aquellos sistemas que necesitan medirse la respuesta en frecuencia para amplificadores que son realimentados. Es todo un tema. No me acuerdo quién me había hablado. Creo que me está hablando a mí, profe. Yo le pregunté Vale. sobre cómo determinar cuál red es de atraso y adelanto. Ya no es menor que la unidad, sino que es mayor que la unidad. Entonces, la ganancia del compensador es, si lo pongo de esta manera, tal cual está, lo puedo poner como la red que está acá y multiplicado por G1 de S, que es la función de transferencia, donde G1 de S es la ganancia del sistema sin compensar es la función de transferencia del sistema sin compensar por la ganancia que vamos a determinar. La ganancia del sistema finalmente tiene que guardar relación con los coeficientes de error. Hay coeficientes de error que son de posición, de velocidad y de aceleración, según el tipo de servomecanismo que estemos trabajando. Quiere decir que K, o sea, habíamos dicho que K sub C era K sobre beta. Entonces K vale K sub C por beta. Como beta es un valor que generalmente es mayor que la unidad, generalmente se toma como el inverso de alfa. Quiere decir que si en el ejemplo anterior alfa valía 0,1, el beta acá vale 10. Entonces K tiene que valer K sub C por beta,
de alguna manera. Determinar K que satisfaga los requerimientos de K sub P, que es el error estático de velocidad. A ver si tenemos algo. Esto está. A ver si lo achico un poquito. Ahí está. Por ejemplo, si el sistema G1 de J omega, o sea, K por la función de transferencia del sistema sin compensar, no satisface las especificaciones del margen de fase y margen de ganancia, encuentre omega donde el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto es menos 180 más el margen de fase requerido. Entonces, elige esta frecuencia como la nueva frecuencia de ganancia. Eso es exactamente lo mismo que veíamos en el trabajo anterior. 1 sobre t es el cero en la función de compensador. Y una octava o una década por debajo de la nueva frecuencia de cruce es donde la vamos a instalar. Y luego determinamos la atenuación necesaria para bajar la curva de magnitud a 0 dB en la nueva frecuencia. La otra frecuencia es 1 sobre beta por t. Antes teníamos 1 sobre t, al encontrar beta obtengo el otro, que es el polo de la función de transferencia del compensador. Finalmente, usando beta y usando K sub c, porque K ya lo tenemos, encontramos K sub c, que es el valor que guarda relación con las resistencias y capacidades asociadas del sistema. Lo mismo que en el caso anterior. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo, Esta red que nosotros podemos implementar podría ser la que vimos, que podía usarse como red de adelanto o red de atraso, variando la constante de tiempo. Entonces, si R1 C sub 1 se hace mucho menor que R2 C sub 2, yo a esa red la voy a utilizar como una red de retardo. Y voy a encontrar K sub C, conociendo K y conociendo beta. Entonces, en este caso, me da que esto tiene que valer 5 sobre segundos y el margen de fase tiene que ser mayor de 40 grados y el margen de ganancia 10 decibeles. Así como está, no lo puedo ensayar porque no conozco K. K lo tengo que sacar. En este caso, el sistema, cuando pasa por 0 dB, lo mido y observo que el margen de fase es de menos 20. Y yo lo tengo que llevar a un sistema totalmente inestable, lo tengo que llevar a 40. Quiere decir que la nueva frecuencia tiene que estar ubicada a la izquierda. Quiere decir que si antes la frecuencia tenía este valor aproximado, 2 y pico de radianes, y ahora los 40 decibeles o un poquito más lo tengo a la izquierda, tengo que reducir la frecuencia o la pulsación, lo cual implica que tengo que reducir el ancho de banda, lo cual estoy diciendo que voy a reducir la velocidad de respuesta. Entonces, al reducir la velocidad de respuesta voy a tener en un compensador de atraso, voy a tener una mejor respuesta en régimen permanente que en régimen transitorio. Entonces, si yo me fijo en lo que hicimos anteriormente y me fijo en lo que estamos haciendo ahora, yo voy a ver que en la red de adelanto tengo una mejoría en el transitorio de conexión y desconexión. Y en el de retraso tengo una mejoría en la parte de régimen permanente. Entonces, ya podemos ir viendo que si unimos esos dos de alguna manera en alguna red, de atraso adelanto, puede tener mejorías tanto en la parte transitoria como en el régimen permanente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que la nueva frecuencia se va a encontrar cuando pasa por 0 dB, la nueva frecuencia va a estar desplazada hacia la izquierda, haciendo lo que les comentaba recién, disminuyendo el ancho de banda y por ende la velocidad de respuesta.
Eso por un lado. Y por otro lado, yo sé que 20 veces el logaritmo de 1 sobre beta, como beta es 10, en este caso, que es el inverso de 0,1, me queda que la nueva frecuencia es, la ganancia es de menos 20. Menos 20. Y por otro lado, al tener beta, 1 sobre beta por t, lo voy a alojar, si se fijan acá, la nueva frecuencia está más o menos en 0,5. Un valor, por ejemplo, que esté por debajo de ese valor, podría ser 0,1, tomo el polo, y el 0, una década por debajo de ese valor. Y entre el polo y el 0, yo voy a tener una depresión, ¿eh? Cuya amplitud es la máxima variación de fase que vamos a obtener. Este valor es la media geométrica entre el polo y el 0. Quiere decir que la fase, al tener el compensador dispuesto así, la fase va a tener una panza en la parte más plana y luego va a tender asintóticamente hacia abajo. Y cuando pase más o menos por 40 grados de variación de fase, yo tengo que la frecuencia o la pulsación coincide con el 0 dB de ganancia de cruce. Eso es lo que, bueno, ¿cómo sería el compensador? Y bueno, el compensador directamente ustedes van a tener el K sub C, van a tener S más 1 sobre 10 y va a estar sobre S más 1 sobre 100. ¿Qué es 100? El 0,01 radianes sobre segundo. Esto. Y de esa manera ustedes tienen la función de transferencia del sistema original. A ver si pueden ver en el sistema de retardo. A ver, no lo tengo acá en las transparencias. A ver si se ve esto. Fíjense en la red de retardo. No sé si lo logran ver ahí. ¿Logran ver algo? ¿Lo que les estoy mostrando? Chicos. Se ve un poco, profe, poquito pero más la arriba. imagen no llega a ser. A ver, me pongo acá, a ver si lo ven ahí. Yo lo veo medio borroso, profe. A ver ahí. Sí, como que no, ahí se ve un poco mejor, como que no hace mucho contraste. Ya se los voy a pasar para que lo tengan, pero ahora permítanme la desprolijidad. Fíjense que en el sistema sin compensar, cuando yo coloco un escalón unitario, el sistema sin compensar tiene un Más pico, arriba, profe, que no. un Vemos el pico, dedo nomás. Ahí está. Ahí se ve tengo la un imagen. pico y tengo un ringing alrededor del establecimiento. Y cuando yo compenso el sistema, fíjense cómo solamente aparece una variación, tengo un pico que lo tengo que de alguna manera absorber, y el rizado que tenía en todo este conjunto se ve mejorado porque tiene buena respuesta en régimen. No absorbe tanto la parte transitoria, sino que mejora el establecimiento para que entre dentro de la banda de tolerancia. Esto con una prueba en régimen en el tiempo. Y con respecto a una rampa, el sistema de retraso, si esto es lo que debería instalarse, el sistema tiende a corregir de alguna manera la variación por arriba y por debajo para que entre en el régimen de la rampa lineal creciente. Esas son las características que tiene, por ejemplo, esta configuración, mejorando de alguna manera los regímenes. Mientras que la de adelanto, fíjense cómo mejora la parte del transitorio. No sé si se ve ahí.
¿Se puede ver algo? Sí, se ve un poquito. Bueno, fíjense, el sistema sin compensar es este de acá. Tiene una respuesta, y este mejora el transitorio y se acomoda muy rápidamente frente a un escalón unitario. Y frente a una rampa, fíjense cómo tiende el sistema a seguirlo. Este es el sistema sin compensar y acá tiene el sistema compensado. Cómo sigue la salida a la entrada. Y lo sigue tan de cerca que realmente es importante. Ha absorbido una gran parte de la variación del transitorio y se ha establecido prácticamente siguiendo la entrada. Entonces, cuando yo trabajo con sistemas de esta naturaleza, lo que se busca es, de alguna manera, que el sistema tienda a compensar. Fíjense, lo que está acá en línea punteada es la función de transferencia, donde G1 es K veces la función de transferencia GDS del sistema original. Miren lo que era. ¿Qué pasó cuando introdujimos el compensador? Se produjeron 3 quiebres. En esos 3 quiebres, cuando pasó por cero y lo proyecté hasta los 180 grados, los menos 180 grados, ahí realizo la medición del margen de fase. Antes el margen de fase del sistema era totalmente inestable, es negativo. Para que un sistema sea estable, tiene que tener un margen de fase positivo. En este caso pasamos de un margen de fase negativo a un margen de fase positivo, pero en la parte de la variación de fase hacia la izquierda, o sea que pierdo velocidad de respuesta para mejorar estabilidad. Que es una de las características que tiene estas redes. No sé si más o menos se puede entender. Entonces, lo ubicamos al polo más cerca de la nueva frecuencia, y el otro una década por debajo, una década o una octava, en este caso una década, de 0,1 a 0,01. Y la presentamos también con la función de transferencia original, con la ganancia correspondiente y las características del compensador en función de el relevamiento del cero y del polo, como debía expresarse acá. O sea, la del, a ver si lo podemos ver acá. La podemos expresar así. La ganancia del compensador, con esta función, con esta característica, multiplicada por la función de transferencia del sistema sin compensar. Entonces, todo este conjunto, si yo lo pongo ya con valores, ¿cuánto vale 1 sobre t? ¿Cuánto vale 1 sobre beta por t? Lo pongo con valores y realizo la función de transferencia del sistema original, deberíamos tener lo que planteamos acá. Deberíamos tener esta función de transferencia en línea continua, tanto en módulo como en fase. Esta en línea continua. Si la variación de fase del sistema compensado, esta en línea punteada es la variación de fase del sistema sin compensar. Esta es la función del compensador, la variación de fase del sistema del compensador. Esta es el lugar de las raíces del sistema compensador, donde tenemos el cero y acá tenemos el polo correspondiente. Y, por supuesto, si yo sumo las líneas punteadas del compensador y las de G1 de S, que es KGS, obtengo esta variación
esta variación continua, donde cuando yo pase por cero, la frecuencia de cruce de ganancia, yo tengo que tenerla referida a 180 grados con el margen de fase requerido. De no ser así, sería imposible. Entonces, genero lo que dijimos al principio, características, uno, acá González, ¿qué se lo puse? No, ahí está presente. Listo. ¿Se puede entender lo que estoy planteando? Traten de verlo y analizarlo de alguna manera para que se pueda entender, lo que estamos planteando. Es analizar la red, ver de incorporar otra red que se va a denominar compensador, tanto en el camino directo como en el camino de realimentación, y tratar de hacer que las especificaciones de margen de fase y margen de ganancia del sistema compensado sean la solución al problema especificado. Por supuesto, esto ustedes tienen papeles semilogarítmicos para poderlo hacer, o alguna graficadora en particular que lo puede realizar, para que les sea más fácil, porque así en el aire es medio como complicado. Yo le diría que la parte de compensación, ustedes la vean como redes. Las redes que estamos utilizando, si es proporcional derivativo, si es proporcional integrador derivativo, qué características tienen, cuáles son las funciones de transferencia, y después, por supuesto, cuando yo la vincule a alguna función específica, tendrá que realizar cambios en la nueva función, tendrá que ser un cambio de la función de transferencia original. Seguramente. Pero este relevamiento lo tienen que hacer directamente o bien con una calculadora haciendo punto por punto, o con una graficadora, o hacerlo en una escala semilogarítmica que permite de alguna manera vincular las ganancias en decibeles, la fase expresada en grados y toda esta escala logarítmica. Y bueno, hacer una escala logarítmica implica hacer un compresor, de forma tal de que yo pueda ver, por ejemplo, acá tengo 0,04, acá tengo una década, acá tengo otra década y acá tengo otra década. O sea, tengo 1, 2, 3 décadas, y en 3 décadas yo puedo observar una variación de un sistema. Está bueno. ¿Más o menos se entendió esto, chicos? ¿Se puede entender? Algo, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entendió, hay que leerlo. Hay que leerlo y a ver, estos conceptos que nosotros estamos vertiendo acá les va a ser de utilidad cuando vean control. Cuando ustedes vean control, todo este tipo de cosas las van a tener que hacer, las van a tener que probar, las van a tener que simular, van a tener que hacer una serie de cosas, determinar las funciones de transferencia que escapan a esta materia. Nosotros de esta materia tenemos que hablar sobre los compensadores, hablar de los distintos tipos de compensadores, hablar de las redes de compensación que se utilizan y cómo más o menos se pueden determinar las funciones de transferencia. Cómo se trabaja en el dominio de la frecuencia, la determinación de los márgenes y dónde ubicar los polos y ceros de los compensadores, dónde se producen las variaciones máximas de fase en los compensadores, y con ese criterio tratar de ver la parte procedimental, de cómo se realiza, para ustedes a lo mejor en la otra materia vincularla ya directamente a un sistema y compensarlo de alguna manera. Porque no es función de esta materia en particular hablar sobre esto en
totalmente como tema específico. Es un tema complementario que le va a ser específico en el área de control. Esto, si lo quieren ampliar un poquito más, ¿alguien conoce sistemas de control del ingeniero Ogata? ¿Lo conocen? Control moderno, ingeniería de control moderno, de Katsushiju Ogata. Creo que es el libro que se usa, bueno, que usa Pico. Exactamente. Acá, por ejemplo, en la unidad, en la página 500 y pico del libro, la página 500, habla sobre compensación, y si a ustedes les interesa para vincularlo a la materia siguiente, le va a ser de mucha utilidad. Yo, a ver si lo pudiera, yo lo puedo mostrar, pues lo tengo. A lo mejor si lo puedo. ¿Quieren que se lo suba el libro? Para que lo tengan. Sí, dale, ¿Le profe. puede, ¿le puede interesar? Sí, puede ser útil para... Bueno, yo le voy a decir, digamos, la parte en qué unidad pueden trabajarla para que tengan algún conocimiento extra, más allá de los conceptos que necesitamos nosotros para trabajar en la materia. Si no, Lo voy a profe, subir. también está el Benjamín Cubo, que explica, es como más explayado en los temas, el Cubo, Sí, sí. también de Vos, control. cuando yo estudiaba con el Cubo. El Cubo es un libro muy viejo. Yo estudié por 3 libros de control hace muchos años. Trabajé con el Cubo, trabajé con uno que era el Dassault Footpit, que era sistemas alimentados y de control, y por el Ingeniería de Control Moderna de Ogata. Eran los libros que se trabajaba en esa época en control, que ha variado en cuanto a la simulación y una serie de cuestiones, pero el contenido básico de las acciones de control y los controladores propiamente dicho, siguen siendo lo mismo, ¿eh? Así que yo, si les interesa, se los subo como libros de consulta, lo van a tener en la hoja de referencias, que es la primera hoja del aula virtual, y lo pueden consultar. Lo pueden consultar, les puede ser de utilidad. A mí me sirve, por lo menos cada vez que necesito algunos conceptos, afianzarlos o rescatar algunas cuestiones en estos campos, lo leo, anda muy bien. Un libro muy agradable para la lectura. Más o menos se puede rescatar lo que queremos plantear, chicos, ¿sí? Sí, profesor. Bien. ¿Sí? Bien. A ver. Déjenme ver. Atraso adelanto. Acá hay otro. Bueno. El de atraso adelanto lo mismo. Yo se los presento también como unas transparencias. Hablamos sobre el compensador en atraso adelanto por el método de respuesta en frecuencia. Y el circuito que trabaja, que es un control proporcional integrador derivativo, es un compensador electrónico en atraso adelanto con amplificadores operacionales. Tiene esta constitución. Lo mismo. Acá tiene una impedancia compleja, como Z2, una impedancia compleja en Z1. La relación que hay entre E sub S y E sub I de S es menos Z2 sobre Z1, que lo tienen que calcular. Yo lo tengo hecho, lo tengo sacado completo. Si les interesa el tema,
si lo paso en borrador, le saco copia y se lo subo para que lo tengan, para que guarde relación, digamos, con la transparencia. Y si no, lo van a tener que hacer. Yo lo tengo resuelto. A ver, ya le digo. Esto a mí me demandó una hoja, 2, 3 hojas completas para hacer el desarrollo y llegar y arribar, digamos, a la función de transferencia del compensador de atraso-adelanto, con el K sub C y con todos los otros parámetros que se involucran. Si quieren, yo se los paso como para que lo tengan. ¿Se acuerdan la primera transparencia que pasé, donde el último gráfico se corresponde con este, que es el compensador de atraso-adelanto? Entonces, cuando uno trabaja el compensador de atraso-adelanto, hay toda una parte procedimental, en el cual se debe elegir K, con el K involucrado, medir los márgenes de fase y márgenes de ganancia, encontrar el alfa y encontrar el beta. Hay unas cuestiones donde la función de transferencia del compensador tiene esta relación de abajo, donde 1 sobre alfa, S, 1 sobre T, que es el cero del compensador de adelanto, S más 1 sobre alfa T, que es el compensador. Todo esta es la función de transferencia del compensador de adelanto. 1 sobre beta, el cero de la función de transferencia del compensador de retardo. S más 1 sobre beta T sub 2, la función de transferencia del compensador de retraso. Y después, cuando involucramos algún ejemplo, como en este caso, hay que determinar K, por ejemplo, en este caso, el K vale 10, por lo tanto esta función de arriba será 240, con la distribución de polos y ceros, se determinan los márgenes de fase y márgenes de ganancia, tanto para el compensador de atraso como para el compensador de adelanto. Y bueno, y se van planteando las disposiciones. Yo lo que le quiero mostrar, más allá de todo esto, que son números, E0 ts sobre E sub I de S te da una función donde R6 sobre R5 es la amplificación del control proporcional. Entonces, si yo acá a R1 más R3 por C1 lo llamo T sub 1, la constante T sub 1, y a alfa por T sub 1 lo llamo R1 C sub 1, a T2 lo llamo R2 por C sub 2, y beta T sub 2, R2 más R4 por C sub 2, y reemplazo, me queda esta expresión, que es la que tenía un poquito acá abajo. A ver si se ve. Un poco esto. Entonces, queda K sub C, S más 1 sobre T, S más 1 sobre alfa C. O sea, todo este conjunto es la red de adelanto, la otra la red de atraso. ¿Cuánto vale alfa? Y bueno, alfa vale R1 sobre R1 más R3, entonces es menor que 1, beta vale R2 más R4 sobre R2. Imagínense ustedes que los parámetros que guardan relación con relaciones de resistencia, si las tolerancias de estas resistencias no fueran adecuadas, se producirían variaciones en la estructura de ese sistema y se modificarían a valores que no son los deseados. Y K sub C guarda relación, que es este parámetro,
es R2, R4, R6, factor de R1 más R3, todo esto es el parámetro K sub C. Y como conclusión, que es un poco lo que veníamos manejando, dice que la compensación de atraso-adelanto combina las ventajas de las compensaciones de atraso y compensaciones de adelanto. La compensación de adelanto básicamente acelera la respuesta. ¿Por qué acelera la respuesta? Porque aumenta el ancho de banda. Al aumentar el ancho de banda, la velocidad de respuesta es mayor y por eso mejora el régimen transitorio. Entonces, acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema. La compensación en atraso mejora la precisión en estado estable del sistema, pero me reduce la velocidad de la respuesta porque disminuye el ancho de banda. Yo tengo que venir a pulsaciones cada vez menores para obtener el margen de fase requerido. Entonces, yo tengo que perder algo por algo. Pierdo ancho de banda, pero mejoro la precisión en el estado estable del sistema. Eso es como conclusión. Entonces, lo que yo voy a hacer desde acá, le voy a tratar de pasarle esto de alguna manera para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar para ver cómo realmente saca las conclusiones el que desarrolló este tema a través de lo que va, cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale el coeficiente K sub C en este sistema de compensación. Acá dice, la red de adelanto acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema, y la red de atraso mejora la precisión en estado estable, pero reduce la velocidad de respuesta. O sea, esos conceptos me parece que son importantes, porque lo van a aplicar seguramente en el área de control. Entonces, con esto nosotros terminaríamos con la unidad temática número 4. Todo lo que sea respuesta en frecuencia de amplificadores realimentados. Hemos hablado de un montón de cosas, sobre todo de las características de estabilidad de los amplificadores de un solo polo, de dos polos, de n polos en general, y hemos hablado de los compensadores como características del sistema y la variación de los distintos tipos de compensadores. ¿Se puede entender algo de lo que estoy planteando? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo ven? Traten de hacer una lectura. Yo le voy a pasar, entonces me comprometo a pasarle el libro para que consulten este tema, porque no está en muchas bibliografías la parte de compensación. Se lo voy a pasar porque está bien. Y le voy a pasar el desarrollo de la red de atraso-adelanto para que lo puedan verificar con las transparencias. Entonces, si quieren hacer alguna ejercitación trabajando con eso, bueno, lo pueden hacer para que les sea más simple. Yo le había dado algo para hacer a ustedes, si no recuerdo mal. Me parece que había hecho sobre una red en particular para encontrar cuánto vale el coeficiente de proporcionalidad, cuánto vale el coeficiente de integración y cuánto vale el coeficiente de derivación que tiene esa red. Me parece que le había dado eso, ¿puede ser? Para que lo hiciera. No, bueno, había dicho que practiquemos las ecuaciones de los tipos de adelantadores de fase, el PID y todos esos. Pero había uno en particular donde, a ver si no recuerdo mal, me parece haberlo hecho y habérselo dicho. A ver, puede ser en algún lado. Donde aparece
¿Ve? Un controlador proporcional integrador derivativo electrónico para encontrar el caso P, el caso B y el caso B. También, o sea, con el mismo criterio sobre que tiene una realimentación, una resistencia y una capacidad en serie, y la entrada tiene una resistencia y una capacidad en paralelo. Sobre ese control, tratar de encontrar cómo determina el sistema el coeficiente de proporcionalidad, el coeficiente de integración y el coeficiente de derivación. Me parece que le había dicho eso, pero bueno. De todas formas... No recuerdo, profe, pero ¿nos lo puede subir eso? Adelanto de fase, acá. Este lo voy a compartir de nuevo. Este lo vamos a minimizar un poco. Y este lo vamos a expandir un poquito. Este lo vamos a reducir. Ahí está. Este, ¿ves? Es un proporcional integrador derivativo y no sé si lo logran ver, a ver si pongo acá el puntero, quiero... Opciones del puntero. En esta red que ustedes ven acá, que tiene una impedancia de realimentación, un RC en serie y un RC en paralelo en la entrada. Este de acá sí o sí es un proporcional, pero tienen que ver de encontrar el caso P, el caso D y el caso I separadamente para que ustedes vean cómo inciden los elementos de todo este sistema dentro de la estructura. Entonces, acá tienen una hoja, dos hojas prácticamente completas. Entonces le tienen que dar que la función de transferencia es un caso P más un caso B sobre S, ¿sí? Más un caso P por S. Entonces, ¿cuánto vale el caso P en esa estructura? Y bueno, vale... A ver, fíjense, a ver si logran ver algo. No sé si lo ven. Sí, algo se ve. Bueno, entonces, de ahí tienen que sacar los... ¿Le interesa que se los pase también? ¿Le interesa? Sí. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar los distintos coeficientes a través de la red para individualizar. A mí me parece que eso es lo que más van a rescatar, de estos temas, ¿no? Porque lo otro es más específico y van a tener que trabajar directamente sobre los gráficos, y van a tener que trabajar con una computadora o bien con una graficadora para hacer los diagramas, tanto en amplitud como en fase, en función de la frecuencia, y trabajar con otra precisión para poder sacar los márgenes y determinadas cosas. Pero la parte conceptual de los controladores, los distintos tipos de controladores en las funciones, me parece que va a ser un tema que lo van a poder rescatar. Bueno, también entonces yo le voy a pasar, se lo voy a pasar de alguna manera para que lo tengan. No lo voy a pasar en la computadora, pero sí le puedo hacer una copia al manuscrito para que lo tengan.
Y por otro lado les voy a pasar el libro para, para que lo puedan consultar, porque la verdad que está muy bien. La verdad que está muy bien y puede ayudar. Y puede ayudar. A ver si yo salgo de acá. Bueno, entonces con esto lo que vamos a hacer es cerrar la unidad. Ya hemos hecho la unidad temática número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 7. Ahora vamos a ir a la unidad temática número 5, que son todos los amplificadores de potencia, de audiofrecuencia. A ver dónde lo puedo tener. Yo no me acuerdo si lo pasé, no. Lo voy a tener que buscar. A ver si me parece que estaba por acá. A ver. ¿Dónde puedo buscar eso? Esos, si se fijan en la unidad temática número 5, ustedes tienen algo sobre amplificadores. A ver si lo puedo ver acá. Acá. Tienen unas transparencias sobre los distintos tipos de amplificador y hay muchas características de vinculación de potencia, rendimiento, que algo deben haber visto seguramente en la electrónica aplicada 1. Esto es un repaso y alguna ampliación también. Nos quedan 5 minutos. ¿Quieren que empecemos esto o quieren que cortemos acá y empezamos la clase completa de este tema, la clase que viene? ¿Cómo les parece? La próxima clase, profe. Acá vamos a estar un ratito nada más, vamos a estar 4 minutitos, y terminamos. Yo quiero empezar y tratar de ir para adelante con estos temas. De todas formas, lo que les voy a pedir entonces, traten de consultar la unidad temática número 5, tienen, bueno, características de los distintos tipos de amplificadores, características de los amplificadores clase A, clase B, clase AB. Dentro de los clase B vamos a ver con transformador, vamos a ver con simetría complementaria, después vamos a ver con Darlington en la etapa de salida para mejorar la característica de cargabilidad del circuito de preselección que tiene el amplificador de potencia. Hay un montón de características de amplificación que la vamos a ir mostrando. ¿Por qué no pasa? Redes de polarización, ganancias. O sea, hay un montón de información sobre amplificadores de potencia. Acá vamos a presentar cómo se maneja un amplificador en este caso de 2 etapas, para determinar características. Hay un montón de temas. Me gustaría
tratar de empezarlo y bueno, darle un formato. Por la parte de compensación, el efecto espejo. ¿Por qué no puedo? Hay mucha información acá sobre amplificadores de potencia. Así que la clase que viene vamos a ir hablando sobre este tema. Acá con Darlington. Hay bastantes cosas para hablar. Esto lo tienen ustedes, chicos. Los tienen disponibles. Y bueno, ya en el transcurso de la semana, voy a ver si les puedo subir eso que les comenté para que lo dispongan como un material adicional. Espero que les haya servido como comentario. ¿Se pudo entender lo que hemos planteado? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, Acá entendió. hay que leer un poquito, Hay que leer un poquito. Realmente es importante la lectura de los temas. Bueno, quedamos así entonces, vamos a cortar un ratito antes y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿Qué les parece? Listo, profe, nos estamos Listo. viendo. Agradecido. Profe, gracias. Gracias. Bárbaro, Muy profe. Nos vemos, Gracias. saludos. Chao, Gracias. profe. Que anden muy bien, Igualmente.